Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su amigo, el hombre de negro. En una historia, en un relato más de lo paranormal, de lo inexplicable, de lo que no tiene explicación. Hoy les traemos una historia titulada La leyenda de la pata sola. Para los que no saben o no conocen qué cosa es la pata sola. La pata sola es un espíritu que se le llama precisamente la pata sola porque se dice que solo tiene un pie, una extremidad. Los que la han visto, los que han tenido encuentros con este espíritu, así lo manifiestan, que es su rasgo característico de este espíritu. Cabe mencionar que este espíritu es muy común que la gente de Centroamérica sean los que hayan tenido encuentros con este espíritu. Yo, por lo que he podido investigar, es uno de los espíritus muy comunes en ese territorio, en esa región de América. Lo que vienen siendo los países de El Salvador, Guatemala, Honduras, etcétera, etcétera. Ahí en esos lugares es donde se han suscitado varios y diversos encuentros con este ente, al cual le llaman la pata sola, ya que se dice que es una mujer desfigurada, espectral, que brinca en un solo pie. Solo tiene un pie tosco, más grande de lo normal, y pega unos saltos muy grandes, es decir, como con mucha fuerza. Y se dice que devora a sus víctimas o trata de atacarlas con sus garras, sus uñas extremadamente grandes que tiene en sus manos, y también trata de morderlas o tal vez devorarlas, ya que ha habido avistamientos donde se ha encontrado este espectro devorando algunas veces algún animal, ganado, alguna borrega, algún becerro o algún animal de granja. De hecho, en lo personal me ha tocado ver alguno o dos videos al respecto. Pero bueno, se pueden decir muchas cosas, pero como les digo, en este tema de lo paranormal, pues no hay ninguna verdad exacta, ya que nadie tenemos pues la verdad. Simplemente lo que nos ha sucedido, a algunas personas les sucede de un modo, a otras les sucede de otro, y cada quien cuenta su historia como le sucedió. Por eso les digo que no hay una verdad exacta en este tema. Simplemente lo que nos sucedió es lo que nos pasó y es lo que contamos. Pero bueno, continuando con este tema de hoy que estamos contando el relato de la pata sola, a mí me llama mucho la atención este tipo de espectros o entidades que no son muy comunes en estas regiones donde nosotros nos encontramos. Estos espectros son más comunes en regiones, como les digo, de Centroamérica, en los países de aquella región. Pero yo tengo un relato que le sucedió a una persona muy allegada a mí. Bueno, básicamente fueron dos personas muy allegadas a mí, que pues por respeto a las personas, obviamente, como ya se los he mencionado en otros capítulos, no vamos a decir sus nombres. Además, ya las dos personas ya fallecieron. Pero bueno, estas dos personas eran mamá e hijo. Y los dos
la vieron, los dos lo vivieron y así nos lo relataron. Este es un relato que ya tiene bastantes años, ya tiene alrededor de unos 60 años, más o menos, ya que sucedió por allá en la década de los 60. Y esto sucedió aquí en el Valle de Mexicali, en un rancho entre el desierto y la sierra, donde pues obviamente por allá en la década de los 60 pues no había electricidad. De hecho, en ese rancho hubo electricidad más o menos por allá como en los finales de los 80, principios de los 90, fue cuando llegó la electricidad, la luz eléctrica. Y todas las décadas anteriores pues simplemente se alumbraban con velas o alguna lámpara de pilas que por ahí alguna vez llegaron a tener. Entonces, como les digo, pues todo, cuando ya caía la noche, el sol se ocultaba, todo era penumbra y oscuridad. Y ya que este rancho está situado en un punto del desierto, aquí en el Valle de Mexicali. Y bueno, pues ahí pues vivían varias familias en este rancho. Y pues era común que a veces ya por las noches, ya cuando pues se recogían cada quien a sus casas, ya que había 3 o 4 casitas de 3 o 4 familias, que todos eran familia, pertenecían a la misma familia, ahí en ese rancho, pues ya cada quien se recogía hacia sus casas, ya cuando caía la noche, cuando se oscurecía, porque pues como no había luz, pues ya cada quien a su casa. Pero en algunas ocasiones, pues había necesidades pues fisiológicas. Había que salir fuera de la casa, en este caso pues a veces al baño, ¿no? Y pues algo así fue lo que sucedió en esta ocasión. Había una señora que dijo, pues quiero ir al baño, quiero, pues, válgame la redundancia, quiero ir a orinar. Y le dijo a uno de sus hijos, tenía varios hijos, pero le dijo a uno de ellos, le dijo, hijo, quiero ir al baño. Y ya que el baño estaba retirado alrededor de unos 30 o 40 metros de las casas, pues ya en la noche, pues sí les daba un poco pues de temor, de miedo, adentrarse en la oscuridad de la noche e ir a ese baño, por obvias razones. Yo creo que a mucha gente, pues nos da miedo la oscuridad o le tenemos algo de desconfianza salir en la noche a la oscuridad. Y más, como les digo, en un entorno, pues alejado de la ciudad, de la civilización, donde es un rancho, donde prácticamente a los alrededores, pues no hay nada o hay muy pocas casas. Entonces, pues todo esto va formando un ambiente donde ya por la noche pues le da a uno cierto temor o un poco de miedo salir a la oscuridad e ir pues a hacer sus necesidades a una letrina, a un baño que les queda 30, 40 metros de retirado de la casa, ¿verdad? Eso creo yo que es algo comprensible. Y pues esta madre de familia, esta señora, pues como les digo, le pidió a su hijo que si de favor podía pues acompañarla al baño, ya que estaba un poquito lejos y pues sí le daba un poco de miedo. Entonces pues ya le dijo al niño, que en este caso era un niño, no sé, creo que tenía alrededor de unos 6 años, 8 años, este niño, pero accedió a acompañar a su madre a hacer sus necesidades a la letrina. Y pues salieron de la casa, caminaron esos 30 o 40 metros hacia la letrina y pues la señora entró a la letrina a hacer sus necesidades y el niño se quedó afuera del baño, enfrente de donde estaba la puerta de esa letrina, esperando allí a su madre.
Y pues ahí estuvieron por algunos 2, 3 minutos que pues no pudo haberse tardado más. Pero en ese lapso de tiempo, pues este niño le dice a su mamá, mira mamá, mira, allá va una señora. Y le dijo el niño, así con las mismas palabras burdas que el niño lo dijo, lo voy a decir. Le dijo, mira mamá, allá va una señora, pero mira, va brincando en una sola pata. Así le dijo el niño a su madre, va brincando en una sola pata. La señora se le hizo pues algo muy extraño que el niño le dijera que allá iba una señora y que iba brincando en una sola pata o en un solo pie, porque pues no es común que a esas horas ya de la noche, que como les digo, tal vez no era muy noche, tal vez serían 9, 10 de la noche, pero ya en esos lugares pues no anda nadie, en el monte, en el desierto, no anda nadie, ni menos brincando en un solo pie o en una sola pata, como lo dijo el niño, porque pues sería algo muy extraño ver a una persona haciendo eso ya a esas horas de la noche y sobre todo pues brincando en un solo pie. Y la señora, pues sí, se asomó a ver lo que el niño le decía y hacia el lugar donde el niño señalaba o apuntaba. Y sí logró ver a esta mujer y efectivamente se veía como que iba brincando en un solo pie. Iba brincando en un solo pie, tal y como lo había dicho su hijo. Y pues esta señora, pues obviamente al ver esto, sintió un escalofrío y se estremeció todo su cuerpo. Era una señal que a ella le decía que esto no era algo normal, que no era algo natural. Es decir, no era un vivo prácticamente. Sintió eso que se siente al ver cuando una persona vemos algo que sabemos que no es de este mundo. Eso sintió. Entonces, pues ella lo que hizo, agarró al niño y lo jaló, terminó sus necesidades rápidamente y se fueron hacia la casa. Contaron la historia a los que estaban ahí. Tal vez algunos les creyeron, tal vez otros se quedaron dudando, pero ella jura y perjura haber visto lo mismo que el niño vio. Era una mujer brincando en un solo pie, con un vestido sucio, percudido, con el pelo enmarañado. No lograron verle la cara, pero iba brincando en un solo pie y dicen que los saltos que daba eran descomunales, es decir, no eran saltos normales. No eran saltos que una persona puede dar ni siquiera con sus 2 pies. Eran saltos más grandes que se necesitaría exageradamente fuerza y sobre todo en un solo pie para poder dar esos saltos con esa agilidad y esa distancia que iba brincando. Entonces, por lo tanto, pues llegamos a la conclusión que no era una persona normal o no era una persona viva, pues era tal vez un espectro. Ahora, esto sucedió, como les digo, alrededor de hace 60 años. En aquel tiempo nadie sabía ni conocía la historia de la patasola, ya que esa historia, como les digo, es común en Centroamérica, en algunos países de Centroamérica. Acá en México no se sabía nada de eso, pero yo creo que puede tener relación con ese espectro que se ha visto en algunas regiones de Centroamérica que le llaman la patasola, ya que las características que dieron ese niño y su madre de ese espectro que ellos vieron y de esa situación que vivieron, pues eran, pues coincidían con la descripción y la manera de, pues de actuar de este espectro que le llaman la patasola,
por allá en aquellas regiones de Centroamérica, como les digo y les menciono. Entonces, yo creo que pudiera tener alguna relación. Tal vez me estoy equivocando, tal vez sí o tal vez no, pero como les digo, coincidía bastante con este espectro y con los relatos que hay en Centroamérica sobre este espectro que le llaman la patasola. Es una historia, una leyenda muy vieja que por lo que pude investigar, pues ya data de más de 100 años. Esta historia, esta leyenda. Es decir, es algo parte del folclore de estas regiones de América. Al igual que La Llorona, aquí en México y en muchos otros lugares, también ya es parte del folclore de, pues de la gente, de todos nosotros, ¿verdad? Los que vivimos en esta región de México. O vaya, digo, en todo México, porque esto es algo que se ha vivido, se han vivido relatos, historias y avistamientos desde norte a sur, desde frontera a frontera. Entonces, como les digo, este relato de la patasola también es un relato que ya es parte del folclore de estas regiones de, de Centroamérica y de estos países, ¿verdad? Y como les digo, muchas veces, eh, pues, creemos que son cosas que la gente, pues, por la misma sugestión en algunas veces pudiera llegar a imaginarse, o que tal vez no fue cierto lo que vieron, pero pues aquí estamos hablando de que el primero que la vio fue el niño, y el niño pues no creo yo que haya tenido, yo creo que alguna vez haya visto algo semejante como para decir, mira, estoy viendo esto, porque lo imaginó o lo relacionó con algo que él ya lo hubiera visto antes. O sea, él simplemente en ese momento dijo lo que vio. La señora, su madre, se asomó y lo vio, lo corroboró que lo que el niño decía era real. Y lo vieron por varios segundos, no fue una imagen de 1 o 2 segundos y se desapareció, no. Fueron varios segundos, 5, 7 segundos tal vez, pero por el miedo lo perdieron de vista, salieron, se fueron hacia su casa y ya no supieron dónde se metió este espectro, ya que pues había arbustos y matorrales de diferentes tamaños y pues por ahí se perdió. Pero bueno, pues a final de cuentas es una historia, es una leyenda de algo paranormal que sucedió y le sucedió a gente como tú, gente como yo, que lo vivieron, lo sintieron y así nos lo relataron, así nos lo platicaron. Y pues, como les digo, yo trato de que los relatos que aquí se cuenten sean historias verídicas, que le hayan sucedido a gente que yo confío, que lo que me estaba contando, lo que me estaban diciendo, pues fue real, en verdad les haya sucedido. No, no es una historia que yo inventé, ya que ese no es nuestro estilo y no queremos llegar a ese punto de contar historias inventadas. Como hay muchos canales por ahí que hacen sus historias, las editan, las cuentan, pero son historias que ellos escribieron, como una historia, una novela, una película, por decirlo así. Pero aquí no, aquí siempre vamos a tratar de relatar historias verídicas que vienen directamente de las personas que lo vivieron. Si ya no están con vida, pues por lo menos de personas que convivieron con ellos y los conocieron y pueden dar fe que de lo que estamos hablando y de lo que nos están contando es verídico y sucedió. Y pues ahora sí que no vamos a decirles también
que nos crean, pero pues tratamos de contar las cosas tal y como a nosotros nos lo comentaron, y lo más apegado al relato original y lo más verídico que se pueda. Y pues esta fue una historia más de relatos, de su canal Relatos del Hombre de Negro. Esta fue la historia o la leyenda de la patasola que le sucedió a personas que la relataron y la contaron. Y pues yo en lo personal creo que así fue, creo que así sucedió. Y como les digo, investigamos un poco sobre esto y sí hay varios relatos sobre esta entidad, pero generalmente están en esas regiones de Centroamérica. Pero este relato sucedió aquí en el Valle de Mexicali, en México. Y lo relacionamos con este relato por las características y por la forma en que el proceder de este espectro. Y pues aquí quedó, amigos, una historia más de Relatos del Hombre de Negro. No me resta más que darles las gracias y esperemos y sigan escuchando nuestras historias y relatos. En la siguiente historia vamos a traerles un relato que también sucedió aquí en Mexicali, pero este relato sucedió en la ciudad. También sucedió a personas que yo conocí personalmente y que me lo relataron de viva voz. Este relato va a ser titulado La profecía de la bruja y se los vamos a contar en el próximo capítulo, en el próximo video de Relatos del Hombre de Negro. Y no me resta más que darles las gracias y decirles que recuerden que en lo paranormal y lo inexplicable, que tú no lo creas, no significa que no exista. Gracias y hasta la próxima.